Hola Enrique, ¿cómo están todos? Hola Andrés, Daniel, y un gusto para todas las personas que nos están acompañando. Sí, vamos a estar muy concentrados, muy pendientes, aprendiendo de todo lo que Enrique nos quiere compartir el día de hoy. Y muchas gracias Enrique Díaz Valdecantos por estar acompañándonos en esta sesión. Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos y bueno, por mi parte lo primero agradeceros mucho la invitación. Para mí de verdad es un auténtico honor y un placer. Y bueno, yo espero que lo que pueda comentar pues sea interesante y bueno, espero ayudar en algo. Vale, bueno, pues de nuevo, muchas gracias. Bueno, yo hoy realmente no tenía nada preparado en el sentido de unas diapositivas o algo. Mi idea era pues con el gráfico intentar trasladaros pues cuáles son las ideas de Wyckoff, por qué creo que son importantes y luego estar abierto a todas las preguntas que me podáis hacer, porque yo creo que, claro, sois muchos, sois muchísimos y no sé el nivel que tenéis cada uno, igual sabéis alguno más de Wyckoff que yo, o a lo mejor hay otros que sabéis muy poquito y adaptarme a todos pues a veces es difícil. Por lo tanto, yo creo que si me vais lanzando preguntas eh, ayuda a situarme. Um, bueno, una cosa importante y es que, vamos a ver, las ideas de Wyckoff, yo llegué a ellas, lo estaba comentando anteriormente, más o menos en 2009. Yo antes ya operaba y hacía análisis con lo que nosotros llamamos precio y volumen. Ese nombre es muy sencillo, es precio y volumen porque lo que tenemos en cuenta es el precio normal del activo y su volumen, ¿no? Prescindiendo de cualquier tipo de indicador, de oscilador, etcétera. No es que yo tenga nada en contra de todos ellos, cada uno utiliza lo que quiera, pero al final uno lo que tiene que entender, o por lo menos esa es mi visión, es que cualquier activo, una acción, un futuro, cualquiera, esté cotizado o no, al final funciona por la ley de oferta y la demanda. Y punto, no hay otra. Son compras y ventas que lo que harán es que el precio se desequilibre. Entonces, si de alguna manera somos capaces de interpretar cómo está ese juego entre oferta y demanda, podemos tener más opciones o más probabilidades para saber dónde podría ir el mercado. No en términos de prever y de pronosticar, pero sí a la hora de esbozar estrategias. Por lo tanto, para intentar entender qué pasa con la oferta y la demanda, no necesitamos realmente indicadores y osciladores. Simplemente con el precio y el volumen podemos tener unas ideas muy buenas y aproximadas de lo que puede estar sucediendo. Y en ese sentido, yo aunque antes operaba, ya digo, con el precio y el volumen, en, descubrí que había una persona que se llamaba Richard Wyckoff, que vivió en América, en Norteamérica, a finales del 19 y principios del 20, que había elaborado un cuerpo de ideas muy completo, muy sencillo y que realmente te da una perspectiva del mercado para mí sin igual. Entonces ya me enamoré de esa visión de ver el mercado y ha sido la que luego he ido pues trabajándola y hasta que al final pues hace 2 años publiqué mi libro en el 2000, bueno, 2 años, año y medio, en el 2016, que es el que probablemente alguno habréis leído. Bueno, por lo tanto, las ideas de Wyckoff, siempre digo lo mismo, donde tienen su estado natural es en el mercado de acciones, porque lo que se operaba en aquella época, siglo XIX-XX, principalmente eran acciones, empresas. Lo que pasa es que es verdad que luego hay, aunque los futuros financieros llevan mucho tiempo con nosotros, pero es verdad que han evolucionado mucho y hoy en día las ideas de Wyckoff se pueden aplicar también a futuros, como el gráfico que estáis viendo ahora, que es el futuro del mini SP. Yo este gráfico, el del futuro del mini SP, es el que más opero. Por lo tanto, inevitablemente voy a lo mejor a estar más tiempo con este gráfico del futuro del mini SP, porque tiene un volumen muy expresivo y ayuda mucho a esbozar las ideas de Wyckoff, pero insisto, se pueden aplicar a cualquier tipo de activo, ¿eh? Mientras que tenga volumen y tenga precio, lo podemos hacer, ¿no? Lo digo porque me imagino que muchos de vosotros igual operáis acciones, etcétera, pues bueno, todo lo que podamos ver se puede extrapolar al mercado de acciones. Bueno, vamos a ver cómo empiezo. No sé si algunos habéis leído mi libro. En mi libro realmente hablo prácticamente de todo, ¿vale? Lo que sí que creo que se podría plantear algunas cositas un poquito más avanzadas. A mí me gusta empezar diciendo que una de las grandes ventajas de Wyckoff es que te ayuda a entender que el mercado tiene una serie de fases
que se han de ir completando antes de que vengan los movimientos. Es decir, es muy raro que el mercado haga giros en nubes. Lo normal es que tenga una serie de fases antes de emprender un movimiento, ya sea para arriba o para abajo. Es el estudio de estas fases laterales, lo que Wyckoff llamaba rango de trading, trading range, o lateral, me da igual cómo lo llamemos, donde nosotros de alguna manera nos tenemos que hacer especialistas. Estas fases laterales son lo que Wyckoff también llamaba causas, porque eran las causas, lo que provocaba el origen de los siguientes movimientos, ya fuese alcista o bajista, que es lo que él llamaba el efecto, ¿no? Causa-efecto. Los que habéis leído mi libro sabéis que esta es una de las leyes que definió Wyckoff. Él definió 3 leyes. Él de alguna manera dijo, oye, me he dado cuenta que el mercado se mueve por 3 leyes fundamentales y que esas 3 leyes nos ayudan a entender qué puede estar sucediendo. La primera, la ley de oferta y la demanda. De alguna manera lo he comentado al principio, ¿no? Ahora, si queréis, entramos en detalle en ella. La segunda, la ley de causa y efecto, que es esta que estamos diciendo. Que básicamente nos dice, oye, todos los movimientos al final tendenciales, ya sean para arriba o para abajo, tienen un origen y ese origen se hace o se gesta en el rango de trading, en el trading range. Es aquí, en el trading range, donde nosotros nos podemos intentar hacer especialistas para saber si aquí el profesional está preparando un movimiento para arriba o un movimiento para abajo. Y aquí definió 4 posibles estados, ¿no? O 4 posibles procesos dentro de ese rango. Lo que son los procesos de acumulación, que si quieres, ahora lo vamos a ver enseguida. Procesos de distribución. Proceso de reacumulación y proceso de redistribución. Insisto, hacedme preguntas, etcétera, porque yo estoy siguiendo un guión, pero no sé vuestro nivel y a lo mejor esto lo tenéis más que sabido. Bueno, y la tercera ley era la ley de esfuerzo-resultado, que luego entraremos un poco más en ella, pero nos ayuda muchas veces a deducir situaciones muy concretas de mercado, ¿no? Yo creo que sobre todo estas dos son donde está, no lo importante porque esta también se utiliza mucho, pero donde voy a empezar a hacer un poco alguna explicación, ¿vale? Bueno, vamos a ver, proceso de acumulación. A mí me gusta mucho definir, que se entienda muy bien, vamos a ver, ¿por qué es tan importante el volumen? Cuando el precio está cayendo, pensadlo un momentito, cuando el precio está cayendo en una tendencia bajista y de pronto el volumen aumenta de una manera considerable, es la prueba indudable de que aquí, en esta zona donde está apareciendo el volumen, la demanda está entrando. Esto es innegable. Y lo vamos a intentar argumentar, porque esto es importante, sobre todo porque en el trading es muy importante que la gente coja confianza con lo que está viendo y que realmente diga, esto es demanda. Y efectivamente, y si aquí está entrando demanda, hay muchas posibilidades de que la caída empiece a detenerse. Eso es una información muy, muy valiosa, ¿vale? No es que sea definitiva, obviamente, pero entender el por qué esto es así es muy sencillo y vamos a hacer un pequeño paréntesis para explicarlo. Vosotros, si sabéis, donde se cruzan las órdenes de compra y venta es lo que llamamos el libro de órdenes, el book trader, ¿no? Bueno, en mitad estaría donde está el precio ahora mismo cotizando, ¿no? No sé, por ejemplo, aquí, yo qué sé, 150, me da igual. Si el precio viene cayendo, es que hay gente que está vendiendo, las ventas en el book order se ponen aquí a la izquierda, ¿no? Hay gente que está vendiendo mucho. ¿Y por qué cae el precio? Porque cuando entra una orden de venta, no encuentra contrapartida en la demanda y tiene que ir bajando hasta que va encontrando contrapartida. Entonces tiene que ir bajando de precio, aquí lo veríamos en el gráfico, y va hasta que va encontrando contrapartida.
En España es muy fácil poner este ejemplo porque hemos vivido una crisis inmobiliaria muy, muy importante en el 2007 que ha afectado a un montón de gente. Aquí en España era muy habitual el que no había comprado, o sea, el que había comprado un piso en máximos para revenderlo, o el que tenía un hermano que lo había hecho, o un amigo, era muy, muy habitual. Vamos, casi todo el mundo. Entonces, cuando tú le dices, no, mira, el precio de tu vivienda iba cayendo porque tú lo ponías a la venta, pero a lo mejor en 140 nadie te lo compraba, no había demanda. En 130 tampoco nadie te lo compraba, no había demanda. Pero de pronto, después de unos años después, en 100, por ejemplo, estos son números ficticios, aparece un montón de demanda. Entonces, en ese momento, tu piso se negocia aquí, en 100. Tu piso y el de tu hermano y el otro. Entonces, de alguna manera, cuando nosotros vemos que en un determinado nivel de precios, por ejemplo, en 100, hay mucho volumen y el precio de alguna manera no se mueve, lo que nos está diciendo es que está habiendo muchas compraventas. Y que está habiendo muchas compraventas porque aquí en este nivel, en este ejemplo 100, está entrando muchísima demanda. Mucha demanda. Y ojo, no olvidemos que al final todo esto es ley de oferta y demanda. Si la demanda aumenta, ojo, que el precio podría subir. Por lo tanto, esto es simplemente para, de alguna manera, evidenciar que el volumen, cuando aumenta de manera llamativa, lo que nos está dando es una información muy buena de que aquí está entrando demanda. Fijaros de todas maneras qué curioso, porque cuando esto sucede, esto es lo que yo en mi libro llamo volumen de parada. Fijaros qué curioso, porque aquí también podemos hablar de algo psicológico, que seguro que muchos, si habéis operado, lo habéis notado. Cuando el mercado está cayendo y de pronto viene una caída con un aumento de volumen importante, lo que te pide el cuerpo o la sensación que te entra en el cuerpo psicológica es de miedo. Miedo en el sentido de, ostras, que esto se hunde, que esto se cae. En cambio es curioso porque lo que está sucediendo es lo contrario. Ese volumen lo que te está diciendo es que está entrando demanda. En cambio nuestro cuerpo, nuestro psique, lo que nos está es diciendo o planteando justo el escenario contrario. Es muy interesante porque aquí a nivel de, siempre se dice que en bolsa hay que ser un poco contrarian, es decir, hay que ir un poco en contra de lo que parece, ¿no? En contra de la masa. Cuando los precios caen, hay que pensar ya, ojo, no hay que comprar, hay que ir pensando ya en la posibilidad de posicionarse largo. Esto tiene muchos matices, ¿vale? No hay que tomárselo al pie de la letra porque cuidado con eso, porque podemos estar en una tendencia bajista y puede ser mortal. Pero ese volumen en caída, si lo pensamos un poco, lo que te está diciendo es, ojo, que aquí está entrando demanda. Y por lo tanto, la caída de la que veníamos podría estar finalizando. Bueno, aquí estamos, ojo, no olvidemos, hablando del proceso de acumulación. El proceso de acumulación empieza con ese volumen muy importante. Cae el precio y de pronto llega a un nivel de precio donde el volumen aumenta de manera llamativa. En ese momento es cuando decimos, ojo, 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 que la demanda podría estar empezando a acumular. ¿Vale? Insisto, esto es lo que yo llamaba en el libro, lo llamaba yo porque lo llamaba Wyckoff, lo llamaba parada. Pero a mí me gusta, últimamente lo estamos llamando más PS. ¿Por qué lo llamamos PS? PS viene de Preliminary Support. Preliminary Support. O sea, soporte preliminar. Básicamente lo que dice es, ojo, 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 que aquí se podría estar generando un soporte. ¿Por qué? Porque el volumen está aumentando. No seamos tontos. Aquí podríamos tener un soporte importante. Bueno, después del PS, voy a ir borrando y dibujando muchas veces porque si no esto puede ser un caos con mi mal dibujo que tengo. Bueno, por lo tanto, el volumen... Yo siempre digo, oye, cuando alguien se empiece en el tema del volumen, lo primero que tiene que empezar a entrenar es el ojo, es a los aumentos y disminuciones del volumen. De alguna manera el ojo se tiene que entrenar a eso, a que el precio aumente mucho o baje mucho, porque estas dos informaciones son muy importantes. Por eso a mí me gusta mucho analizar gráficos que sean muy expresivos, que el volumen aumente, que baje,
que sea eso, muy dinámico. A mí, yo siempre digo lo mismo, hay veces que alguien me pregunta, oye, ¿qué opinas de tal empresa, ¿no? De esta empresa americana, que no sé qué? Y de pronto veo que el volumen es todo igual. Entonces, a mí eso me causa un problema. Y se lo digo de verdad, le digo, mira, yo por Wyckoff me cuesta mucho darte alguna idea porque yo necesito que el volumen sea expresivo, que aumente, que baje, que luego aumente. ¿Para qué? Porque estos aumentos, la primera información que me van a dar es la que os estoy comentando, que está entrando, en este caso, en el proceso de acumulación, está entrando mucha demanda. Bueno, pues esto, vuelvo otra vez al hilo, es lo que llamamos PS, Preliminary Support. Luego el mercado es muy habitual que haga un cierto clímax, que lo llamamos Selling Clímax, ¿vale? Bien, pues después de estos dos eventos, lo podríamos llamar evento, viene casi siempre, y ahora vamos a ver algún ejemplo, lo que Wyckoff llamó AR, Automatic Rally. Es como un rally, el rally, bueno, igual vosotros lo veis más normal, pero rally es un movimiento alcista en Estados Unidos. El término rally en España se utiliza menos, ¿no? Y hay que matizarlo, ¿no? El rally es para arriba, es un movimiento para arriba. Bueno, pues estos tres eventos conforman lo que es la fase A de Wyckoff, del proceso de acumulación. Hay 5 fases, ¿eh? La A, la B, la C, la D y la E. Bueno, esta fase A es simplemente el comienzo de un proceso de acumulación. Hay mucha gente que en cuanto ve el volumen alto ya se pone a comprar o ya se pone largo. Y hay que decirle tranquilo, porque estamos simplemente en la primera fase. Tranquilidad. Hasta que no lleguemos a la fase C, y ahora veremos qué es lo que tiene la fase C, yo no me la jugaría, yo no me pondría largo. Bueno, después de esta fase a mí me gusta esta fase A, ojo, esto es muy importante, porque te dibuja dos zonas que para mí son mágicas, mágicas sin que se entienda como santo grial, ¿no? Pero que son muy, muy importantes. Una es la zona del AR y la otra, la zona del Selling Clímax. Estas zonas son importantísimas. Para mí son las más importantes del gráfico. Yo, de hecho, como no tenga bien definido en el gráfico la zona de la R y la zona del Selling Clímax, yo no hago nada. Estoy quieto. O sea, no me la juego. Y esto, ojo, se puede llevar a cualquier dimensión o cualquier escala. Si vosotros estáis analizando una acción, podéis hacer esto. Podéis intentar determinar dónde está el Selling Clímax. Por ejemplo, yo para acciones utilizo mucho, en esa primera visión general, utilizo mucho el gráfico mensual. Pues en ese gráfico mensual intento ver si hay algún proceso de acumulación y para mí es fundamental saber dónde está el Selling Clímax y dónde está el AR. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Vamos a ver. El mercado al final es una lucha además sin cuartel, a muerte, entre la oferta y la demanda. Y punto. La demanda quiere que no haya oferta, porque si no hay oferta, el precio tenderá a subir. Y la oferta quiere que no haya demanda, porque si no hay demanda, el precio tenderá a bajar. Pensadlo, si vosotros sois profesionales y habéis comprado en 100, largos, os habéis puesto de compras 100 largo, lo que sea, en Apple, me da igual. ¿Qué preferís? ¿Que haya mucha oferta o poca oferta? ¿Qué escenario? Vosotros estáis largos, ¿eh? Habéis comprado. ¿Qué queréis? ¿Que haya mucha oferta? La respuesta A sería mucha oferta. Y la respuesta B sería poca oferta. ¿Qué queréis vosotros? Escribidlo. ¿Qué preferís? ¿Mucha oferta o poca oferta? Me gusta. Joder. Igual está siendo demasiado sencillito el seminario. Bueno, no sé, para mí muchas veces las cosas sencillas para mí son las más importantes. Efectivamente, todo el mundo lo está diciendo, poca oferta. ¿Por qué? Porque esto es una lucha. Yo como demanda que soy, mi rol ahora mismo de demanda, quiero que haya poca oferta, poquísima. Poquísima, ¿por qué? Porque si hay poquísima el precio tenderá a subir, no hay otra. Ley oferta y la demanda. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando en el rango de trading
el rango de trading lo define el AR y el Selling Climax, lo que me está diciendo esta zona del Selling Climax es que esta es la zona que yo llamo de la demanda, la trinchera de la demanda, la más importante. Y esta es la trinchera de la oferta. Es decir, mientras el precio esté entre estos dos niveles, habrá un cierto equilibrio entre oferta y demanda. A mí me gusta verlo en términos bélicos. En términos bélicos sería esa situación en la que hay una guerra donde aquí el ejército de la oferta va avanzando posiciones y la demanda huyendo, hasta que de pronto llegan a un monte, a una zona de valle, ¿no? con monte, etcétera, donde hay mucha demanda, aquí agazapada, que de pronto entra a batalla y frena de alguna manera la oferta. La oferta, al ver que hay mucha demanda, ¿qué hace? Retrocede filas y se pone al otro lado del valle y se pone en su trinchera. Durante un cierto tiempo, de momento, la guerra está, o más que la guerra, esa batalla está un poco en stand-by. Nadie sabe quién va a ganar. Se miran, y a mí me gusta imaginarme a la demanda mirando a la oferta mirando a la demanda. De vez en cuando viene algún soldado y viene otro, en fin, porque aquí en este lateral el precio puede subir y bajar, pero hay que entenderlo como que mientras el precio esté entre el Selling Climax y la R, hay un cierto equilibrio. Y ese equilibrio se va a mantener en el tiempo hasta que o bien la oferta o bien la demanda tiren la toalla. O sea, se vayan del ejército, se vayan de la batalla. Imaginemos que es la oferta la que se va de la batalla. Si se va la oferta, el precio tenderá a subir. Será el momento en el que la batalla la habrá ganado la demanda. ¿Vale? Por lo tanto, perdonadme, vuelvo otra vez a mi gráfico un poquito del proceso de acumulación. Hemos definido el PS, Selling Climax. Ojo, el PS es muy importante, el volumen. En el Selling Climax se me ha olvidado decir que también puede haber un aumento de volumen. Muchas veces lo que suele haber es una cierta caída del volumen, no suele tenerlo tanto como el PS. Bueno, aquí lo he dibujado mal, el PS debería venir aquí, perdón. Aquí. El Selling Climax, hay veces que el Selling Climax tiene incluso un poco más de volumen, pero no pasa nada. Esos son matices que cuando uno los entiende no son significativos. Y luego tenemos el AR. El AR suele más o menos terminar en la zona del PS, ¿vale? Bueno, insisto, estas dos zonas para mí son fundamentales. Y todo esto conforman la fase A. Luego nos meteríamos en una fase B, que es la fase donde, bueno, hay cierto equilibrio entre oferta y demanda y estas dos zonas cobran mucha importancia, tanto de arriba para abajo. Y luego viene la fase C. La fase C tiene de interés que suele coincidir con una sacudida del mercado. Esa sacudida suele romper los mínimos del Selling Climax, los rompen, pero luego los recuperan. Esto es lo que llamaba Wyckoff el sprint. Realmente no lo llamaba Wyckoff, lo llamaba un discípulo de Wyckoff que se llamaba Evans, pero bueno, da igual, da igual que lo llamase. Es el típico engaño. Este típico engaño para mí es fundamental. Es el que marca el inicio de la fase C. Aquí es donde, en términos operativos, yo ya me interesa el mercado. Pero ojo, no cuando el mercado está cayendo, sino cuando recupera. Si todo va bien, vamos a ponernos en el caso idílico, ¿no? Luego, evidentemente, puede haber variaciones, etcétera. Pero si todo va bien, después de la fase C, bueno, podría venir un pequeño test que se llama secondary test, pero rápidamente el precio debería intentar romper la zona de la R, que por cierto también lo podemos llamar arroyo. El por qué se llama arroyo, en fin, es otra historia, pero le podemos llamar arroyo. Esto sería el intento de ruptura que lo llamamos fase D. Y fase D, y como lo llamamos realmente, es SOS. The Sign of Strength, o sea, signo de fortaleza. Es decir, porque romper la zona de la R, no olvidemos que la R es la zona de la oferta, la trinchera de la oferta, donde están los soldados de la oferta de manera importante. La oferta va a hacer todo lo posible para no perder esta posición. Igual que la demanda hace todo lo posible por no perder esta posición. Si la demanda de pronto
se comen esta zona, es un signo de fortaleza de la demanda en este caso. Bueno, pues esto sería la fase D, que muchas veces viene a hacer lo que se llama una corrección, que la llamamos last point o support, el último punto de soporte. Si todo va bien, vendrá luego el salto del arroyo, que también lo podemos llamar SOS, da igual, sí, o salto. Se llama muchas veces jump across the creek. Y luego vendría el clásico back al arroyo y luego la tendencia. Esto sería la fase E. La primera idea, y para mí es la más importante, es calma. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos mirando el gráfico y estamos muy pendientes de la vela. De, ay, esta vela es para arriba, para abajo, esta tiene no oferta, no demanda. Tranquilidad, porque los giros normalmente tienen un proceso que toma su tiempo, y más en acciones, que tienen su tiempo, que se tienen que de alguna manera completar. Y no hay que tener prisa. En la medida de lo posible deberíamos intentar ver estas 5 fases lo más clara posible. Y mi opinión, aunque Wyckoff no es ningún sistema, mi opinión en cualquier caso es que no se debería intentar ninguna aventura operativa hasta que lleguemos por lo menos a la fase C. Porque la fase A es muy bonita, es muy sugerente porque suelen venir los volúmenes más importantes y esos volúmenes uno dice, uy, ha entrado la demanda. Sí, pero cuidado porque en principio en esa batalla entre oferta y demanda lo único que tienes es evidencia de que aquí hay demanda, pero no sabes cuánto de fuerte es esa demanda. Y para ser capaces de valorar lo fuerte que está la demanda, tenemos que dejar que el propio mercado nos lo diga. Y las pistas que podemos tener para saber que esa demanda está fuerte es en la fase C, cuando viene esa sacudida, o ya evidentemente en la fase D, cuando estamos rompiendo. Obviamente siempre sacrificamos algo de recorrido, ¿no? Porque estamos esperando que o sea, no somos tan ambiciosos de intentar entrar en el mínimo. Siempre esperamos a que el precio recupere una zona o a que rompa, pero merece la pena no ser ansiosos, estar tranquilos e intentar dejar que el mercado te confirme algo, te confirme entre comillas, ¿vale? Bueno, no sé si habrá quedado claro esta fase, pero es muy sencillita. Vamos a intentar ahora verlo con alguna... Este es el gráfico idílico, luego ya veréis que luego hay matices y hay que ir entrenando el ojo. Por eso, vamos a ver, por eso es muy importante, más allá de este seminario, de mi libro, de todos los cursos que podáis hacer, que están estupendos, yo soy el primer consumidor de cursos. Al final, en este negocio, la experiencia es lo más importante. Esa experiencia de horas y horas delante de un gráfico, viendo situaciones, compartiéndolas con los compañeros, etcétera, porque eso te va cada vez entrenando más el ojo. Y eso tampoco se puede acelerar nadie te lo puede acelerar, ¿no? Yo creo que hay que ir trabajándolo. Yo creo que en el grupo en el que estáis, pues sois un grupo súper positivo y súper constructivo, en el que seguro que eso lo tenéis, ¿no? O sea, que aprovechadlo. En ese rango de equilibrio hemos definido el proceso de acumulación. Voy a dibujarlo rápido. PS, Selling Climax, AR. Este sería el Spring. Signo de fortaleza. Last point of support. Salto, back. Y ya la tendencia. Esta sería la zona de la R. Fatal dibujado, por cierto, perdonadme. Que estoy aquí a mano alzada. Joder, qué mal. Mira que me gusta dibujar, ¿eh? Me he comprado además una tablet de estas así súper chulas, pero no soy capaz de hacerlo bien. Vamos a ver. Dice, en una fase de estas de equilibrio, que es el rango de trading, si los volúmenes de oferta y demanda disminuyen, dan cabida a que entre contraparte. No, vamos a ver, es que de momento no hay volumen de oferta y demanda. Eso realmente es equivocado. Volumen de oferta y demanda. Si lo pensamos, el volumen, una unidad de volumen siempre tiene una compra y una venta. Por lo tanto, no hay volumen de demanda o volumen de oferta. Eso es
un error muy común. Siempre hay el mismo número de contratos. O sea, cuando yo veo en el volumen, sube el volumen y veo 100.000 contratos, o los que sean, aquí hay 100.000 compras y 100.000 ventas. Lo que hay que entender es que en ese rango de equilibrio de momento hay la suficiente oferta como para que el precio sea incapaz de subir y la suficiente demanda como para impedir que el precio siga cayendo. Eso es lo que hay de alguna manera entender. Y donde sobre todo va a aparecer la demanda y la oferta, las zonas más importantes dentro de esa zona de equilibrio son esta del Selling Clímax y esta de la R. Esto lo matizo mucho, estas dos zonas las matizo mucho, porque en la medida de lo posible, si tenemos bien definido nuestro AR y nuestro Selling Clímax, en la medida de lo posible, todo lo que sea aquí en medio deberíamos tener mucho cuidado de operar. ¿Por qué? Porque es una zona donde el precio tenderá o bien a venirse aquí o bien venirse para acá. Por lo tanto, si tenemos que tomar alguna decisión, es mucho mejor hacerla lo más próxima posible aquí o lo más próximo posible acá. Siempre digo lo mismo, si uno quiere intentar ponerse largo, yo intentaré ponerme allí donde la demanda tiene más posibilidades de aparecer de manera importante. Y eso es aquí. Y si yo me quiero poner corto, yo me intentaré poner corto en aquella zona donde sé que la oferta está posicionada de manera más importante. Y eso es aquí. Todo lo que sea en medio, yo en mi operativa lo descarto, y el que no lo descarte debería saber que está dentro de una zona de equilibrio donde mayoritariamente el precio tenderá a venir para acá o a venir para acá. ¿Vale? Ahí es como hay que entenderlo. ¿Hay algún indicio para ver si el rango es de acumulación o distribución? ¿O solo si se ve con las demás etapas? Lamentablemente no hay ningún indicio. Ese es uno de los problemas del trading. Problema de todo, del trading, de la economía. Es decir, no podemos predecir nada, no podemos anticipar nada. Sí que es cierto que vamos a ver, hay algunas ideas que pueden ayudar a plantear si hay más posibilidades de que sea acumulación, que sea distribución, que sea reacumulación o que sea redistribución. Por ejemplo, el contexto. Si yo estoy analizando si yo tengo un análisis, por ejemplo, por decirlo de manera rápida, si yo en gráfico mensual veo que la tendencia es larga y yo veo que aquí hay un proceso de acumulación, que realmente aquí, es que no me ha dado tiempo, pero lo llamaremos de reacumulación, pero básicamente es lo mismo. En este rango de aquí, hombre, nunca sea ciencia cierta si va a ser para continuar o para caer. Pero el contexto, que es una gran tendencia alcista, me anima a pensar que hay más probabilidades de que sea de continuación. Es decir, en este caso que sea de reacumulación o de acumulación, si lo queremos llamar. Por lo tanto, no es que haya indicios claro, es decir, no, esto es seguro una cosa u otra, pero te puedes ir ayudando del contexto y luego evidentemente de detallitos que ayudan a, por lo menos a descartar. Hay veces que uno dice, oye, mira, yo no sé este rango si va a ser una cosa u otra, pero tengo claro que el largo, por ejemplo, no me interesa, ¿no? Porque hemos estado en una zona de distribución muy importante. Bueno, hay historias que te pueden ir ayudando. Pero buscar un elemento que te diga a ciencia cierta si va a ser una cosa u otra, no. ¿Qué es lo que pasa? Que por eso digo que es muy importante esperar a la fase C, porque cuando uno espera la fase C, teníamos aquí PS, Selling Clímax, AR, todo esto era fase A, o sea, todo esto es fase A, la fase B. Imaginemos que esto es el sprint que hemos hablado, que esto ya es fase C. Si uno intenta buscar una entrada aquí a largo, es porque está pensando que esto es un proceso de acumulación o de reacumulación, ¿vale? Me da igual. Esto, al final, la idea fundamental es que la demanda aquí está fuerte. Está fuerte, ¿no? Está fuerte y aquí ha dado un golpe en la mesa, ha recuperado el rango
y va a tope, va por a la línea de la oferta a intentar con ella. Si nosotros hacemos eso, y esto a mí me pasa muchas veces, yo ya he hecho una apuesta y he dicho, esto yo creo, no tengo ningún indicio de si va a ser, bueno, no tengo ningún indicio, no tengo ninguna certeza de que esto vaya a ser acumulación o de reacumulación. Pero sí que todo pinta a que la demanda tiene una oportunidad de intentar barrer a la oferta. Entonces, ¿qué pasa? Que si cuando el precio hace el salto, si veo que este salto fracasa y se viene para abajo, eso puede ser un indicio para decir, uy, esta fase en principio D, esta fase D me está fallando, porque la fase D debería saltar. Por lo tanto, oye, ¿y si este equilibrio, esta zona de equilibrio al final la está ganando la oferta? Porque aquí la oferta al final ha hecho aquí una especie de golpe en la mesa. Entonces yo en esa ocasión tendría un indicio de que el mercado ahora tiene más posibilidades de caer. Entonces, o bien cierro la posición a no perder o con pérdidas, y o bien intento a lo mejor aprovechar a ponerme en corto. Por lo tanto, el no tener indicios claros o certezas claras no impide que tú puedas ir abriendo estrategias y a medida que se va desarrollando el mercado puedas ir o confirmándolas o bien cerrándolas y diciendo, bueno, pues no se me ha confirmado. Pues espero a ver qué hace el mercado o entro en el sentido contrario o hago lo que sea. ¿Vale? Pero es una muy buena pregunta porque es muy típica y bueno, y sobre todo es intentar evitar pensar demasiado en eso. A ver, más preguntitas. Dice, es decir, que en ese rango de equilibrio podríamos determinar que si los volúmenes de oferta y demanda disminuyen... Ah, vale, ese lo he leído ya, perdón. Pregunta Carlos, ¿el color de la vela en el volumen es importante? No, no, para nada. Eso hay gente que los pone de colores. Esto voy a intentar irme a un gráfico. Bueno, yo aquí lo tengo de color, pero nada, lo podría poner todo igual. Da igual. En Wyckoff es que no tiene nada que ver. Lo podemos poner todo verde. Es que a mí lo único que me interesa saber es que aquí ha entrado volumen, un volumen alto. A ver, más preguntitas. Federico dice, al ver un volumen de parada en una zona importante, ¿debe haber alguna relación entre la vela y el volumen que haga? Es decir, si el volumen más arriba del promedio y una vela con fuerza sigue entrando la fuerza contraria al movimiento actual. No entiendo muy bien la pregunta, pero creo, si no me equivoco, Federico, que lo que quieres decir es que cómo se debería comportar ese volumen y esa vela, ¿no? En esa parada. Bueno, pues en esa parada, o lo que hemos llamado ahora realmente PS y Selling Climax, lo normal es que en el PS, fíjate qué contradicción, es que la vela bajista sea amplia y de cierre en mínimos y el volumen muy alto. Una vela bajista. Eso es lo habitual. Por lo que os decía antes del efecto psicológico, porque cuando uno ve una vela bajista y mucho volumen, el cuerpo lo que te pide es, uy, que esto se cae para abajo. A mí me gusta mucho poner el ejemplo del futuro del mini SP, el gráfico mensual. Por ejemplo, aquí hubo un proceso de acumulación muy noble, bastante noble. Este es el gráfico mensual. Los que vivisteis la crisis del 2007-2008 en el mundo, vamos, que todos la habéis vivido, porque si alguien no la ha vivido, quiere decir que tiene 10 años. Y no creo que haya aquí ningún menor de edad. O sea, que todos la habéis vivido. Otra cosa es que la hayáis vivido analizando, ¿no? En los mercados, involucrados en los mercados. Pero fíjate, yo me acuerdo que esta época fue, yo sinceramente, yo pensaba que el mundo se hundía, ¿eh? Yo veía el mercado caer, todo cayendo para abajo. Yo además siempre diré que en esta época yo perdí mucho dinero y era un momento, sinceramente, que parecía que todo se hundía. Pero fijaros en esta vela de aquí. Vela bajista, es verdad que cierra un poco arriba, pero no me importa, nos puede incluso ayudar más a pensar que la demanda está entrando. Si hubiese cerrado incluso más arriba, pues una recogida todavía más de la demanda, pero hay veces que cierra incluso aquí abajo, y fijaros el volumen. Aquí, cuando esto estaba sucediendo, uno de verdad pensaba que el mundo se venía abajo. Y no, siguió cayendo, no digo que no, pero fijaros luego lo que ha pasado en el mercado americano y en el mundial, bueno, el americano sobre todo, ¿no? Iba a decir en el mundial, pero
En España, por ejemplo, no, porque no el índice español no está mucho peor. Pero fijaros el volumen, qué llamativo lo expresivo que es. Cuando más parecía que se iba a caer todo, a ver, voy a seguir dibujando. Cuando más parecía que se iba a hundir todo, era cuando realmente el profesional estaba comprando. Fijaros aquí el volumen, lo que te está diciendo que es. Que está entrando demanda. ¿Qué es lo que te está diciendo aquí el volumen? En esta caída. Que está entrando demanda. ¿Qué es lo que te está diciendo el volumen en esta caída? Que está entrando demanda. ¿Qué es lo que te está diciendo el volumen en esta caída de aquí? Que está entrando demanda. Esto es lo que hay que entrenar al principio. Los picos de volumen importantes te dan una idea muy nítida de dónde puede estar entrando la demanda o la oferta. En este caso estamos hablando de la demanda. Y ya que estamos en este gráfico, vamos a ver este ejemplo de aquí. Voy a poner este gráfico en diario, por ejemplo, a ver si me lo coge. 2010. Esto sería por aquí. Fijaros, qué bonito. A mí me parece bastante bonito, vamos. Este es el mismo gráfico de antes, del SP, el índice americano, y en esas fechas. Si fijáis, estamos, aquí abajo se ven las fechas, julio del 2008, octubre del 2008, enero y marzo del 2009, que es cuando ya hizo el mínimo mínimo. Bueno, fijaros el volumen aquí, qué llamativo. ¿Qué tenemos aquí? Un PS. Y luego, ¿qué tenemos aquí? Un Selling Climax. ¿Qué tenemos aquí? El AR. Esta zona es importantísima y esta zona es importantísima. Fase A, fase B. Por eso digo yo muchas veces, si estáis en mitad del rango, cuidado. Ahora, el precio cae, iguala, de pronto recupera la zona. Es muy importante que la recupere, ¿eh? Mientras esté cayendo, prudencia. De momento, oye, está cayendo. Uno puede tener en mente lo de la fase A, la fase B, pero oye, de momento, oye, pues está cayendo y no pasa nada. Ahora, cuando recupera, ajá, aquí ya te he cogido. Esto, si realmente siguiese, o sea, si tuviese que seguir cayendo, ¿cómo es que recupera esta zona tan importante del Selling Climax? No tiene mucho sentido. Esta es la fase C. Esta es la fase B. Este es el Spring en fase C. Y luego, ¿qué viene aquí? Signo de fortaleza, que bueno, es que no me quiero ir mucho porque si no se va a hacer esto eterno. Aquí tendríamos el Last Point of Support y aquí el salto, el Jump Across the Creek. Este es el arroyo. Obviamente no es exactamente igual que el dibujo idílico que yo acabo de dibujar hace un ratito, pero creo que se ve bastante bien que el giro de mercado no se hace de golpe, tiene una serie de etapas y además es que es lógico que lo tenga, porque insisto, esto al final es una guerra entre la demanda y la oferta. Y la demanda no va a ganar, no va a conseguir su propósito hasta que toda la oferta haya desaparecido del mercado. Y que toda la oferta desaparezca del mercado no es tan sencillo. Se tiene que ir yendo poco a poco, se tiene que ir agotando poco a poco. Y lo mismo, si la oferta al final está más fuerte y quiere que la demanda se retire, la demanda no se va a ir así como así del mercado tan rápidamente, se irá poco a poco. Y eso al final dibuja pues unas fases, un tempo, un ritmo que merece la pena esperar. Y ya digo, por lo menos a la fase C. Y si no se ve claro, tener paciencia, esperar que el precio rompa y luego intentar buscar otro tipo de situaciones. A ver, más ejemplos, más preguntas, perdón. Dice, ¿la fase C siempre va a ser la de rompimiento? Bueno, la fase C es la de, a mí me gusta llamarlo más de shakeout, de sacudida.
La de rompimiento como tal, la de ruptura, sería la ruptura del rango. En este caso el salto del arroyo para arriba. Esa es la que llamamos de ruptura. A ver, pregunta David. Hola, buenas tardes. Tu libro habla del método de proyección con Elliot de análisis técnico operativamente. ¿Cuál recomiendas más? ¿Y cómo proyectarías en un mercado real? Ostras, David, eso es una pregunta que tiene... Yo últimamente estoy muy crítico con eso, con el tema de las proyecciones. Algún día me gustaría escribir algún artículo, pero bueno, vamos a ver. Lo que pregunta David es que, claro, una vez que uno define un rango de trading, una zona de equilibrio, y el precio rompe para arriba o para abajo, en este caso para arriba, la pregunta del millón sería, bueno, ¿y hasta dónde va a subir el precio? ¿No? Esa es la pregunta que se ha hecho todos los analistas y todos los operadores a lo largo de la historia, ¿no? ¿Dónde puede llegar el mercado? Para mí se parte de un planteamiento erróneo y es intentar proyectar qué es lo que va a hacer el mercado. ¿Por qué? Porque es imposible saber qué va a hacer el futuro. Nadie sabe qué es lo que va a hacer el mercado en el futuro. Entonces, para mí, todas las proyecciones que se basan en Fibonacci, en Elliott, a mí particularmente no me gustan. A mí me gusta pensar que esto va a subir hasta un nivel de precio donde de nuevo la oferta vuelva a aparecer. ¿Y qué hay mejor? ¿Cuál es el mejor indicador que me puede decir que la oferta está apareciendo de nuevo? El volumen. Si yo de pronto veo que el volumen aumenta de manera importante, sabré o tendré una prueba muy clara y muy lógica de que esta subida podría estar agotándose. No obstante, bueno, yo planteo en el libro algo muy sencillito y que es la proyección de análisis técnico tradicional, que es simplemente coger este rango y decir, hombre, yo no sé cuánto va a subir, pero cógete el rango, súbelo para arriba y ya por lo menos tienes aquí una referencia que te puede ayudar, ¿no? Y yo me quedaría con esa, con la de análisis técnico, que es la más sencillita, que es cogerte este rango y decir, mira, yo no sé cuánto va a subir, pero bueno, lo traslado hasta aquí. Si esto mide pues 200 puntos, pues mido 200 puntos aquí y ya sé que aquí tengo una cierta zona que ya veré, ¿eh? Pero insisto, yo me voy a fiar sobre todo en el volumen, porque el volumen va a ser el mejor indicador que me diga si la subida de momento se detiene. El volumen es una información que cuando uno la controla es que coge mucha confianza, porque es que es una información muy real de que está entrando oferta y demanda, y esto al final es oferta y demanda, es ley de oferta y la demanda, y hay que dominar eso muy bien. A ver, pregunta Mauricio, en la fase C, en el sprint, ¿podemos tomar con una sola vela o qué temporalidad lo miras para tomar una decisión según donde sea el sprint? Bueno, también es muy buena pregunta. Yo lo que intento hacer y lo que intento de alguna manera enseñar y que la gente haga es que se combine el análisis al menos en dos dimensiones, ¿vale? Voy a explicar qué es lo que hago yo con los futuros y qué es lo que hago yo con las acciones. Yo en los futuros, sobre todo el gráfico que más intento controlar es este de 60 minutos. O sea, yo intento hacer un análisis, este es el gráfico ahora mismo que estamos viendo de 60 minutos del futuro del mini SP. Y yo en este gráfico de 60 minutos intento definir cuál es el rango de trading. Ahora mismo, según mi análisis, yo tendría aquí, bueno, un PSY, que sería, hemos visto el PS, que es el de acumulación, pero claro, como estamos en subida, esta sería de distribución. Un pequeño selling clímax, perdón, buying clímax ahora, y para mí esto es el AR, ¿vale? Por lo tanto, yo tengo ahora mismo definidas como zonas más importantes esta y esta. ¿Qué mensaje os estoy dando ya? El mensaje es que yo en el futuro del mini SP llevo días que no hago nada. ¿Por qué? Porque para mí esto es una fase A y estamos en una fase B. ¿Y cuándo hago yo cosas? En la fase C. ¿Cuándo vendrá esa fase C? Si el mercado encara esta zona y recupera, o si el mercado encara esta zona
y recupera para abajo. Ahí sí que todos tendréis que decir, ostras, pues Enrique ahora estará intentando hacer algún tipo de operativa. ¿Y cómo lo hago yo? O sea, yo en gráfico de 60 minutos, que es el que estamos ahora mismo, defino estas zonas. Y yo espero a que el precio llegue o aquí o aquí. Y cuando estamos ya por aquí, y sobre todo más recuperado, me voy a un gráfico de 7 minutos y hago como zoom. Y en ese zoom intento también ver, por ejemplo, imaginaros que el mercado termina viendo aquí a esta zona de la R, rompe y recupera. Pues esa ruptura casi seguro que la va a hacer también con un proceso de acumulación, es decir, con un PS chiquitito, con un selling clímax chiquitito, con una R, es decir, en chiquitito yo intento buscar la misma fase C que hemos visto antes. Y cuando venga esa fase C, me intentaré poner yo largo en esa estructura. Pero ojo, me pongo largo en esa estructura de 7 minutos, pero porque sé que en la estructura de 60 minutos estoy en una zona buena, estoy en una zona de demanda. Por eso yo intentaría aquí el largo. No sé si más o menos se pilla. Y en gráfico y en acciones, como las acciones tienen otro tempo, etcétera, yo lo que intento es cogerme una, por ejemplo, este es Coca-Cola, ¿no? Pero me da igual, un gráfico mensual, bimensual, de largo plazo, para saber dónde están esas zonas de acumulación y distribución. Por ejemplo, aquí en Coca-Cola, todo esto es una fase de reacumulación, que es que no nos ha dado tiempo de verlo. Pero bueno, aquí tendríamos un PS, aquí tendríamos un LAR, esta sería la zona. Aquí no tenemos selling clímax. Y luego ya, esto es en gráfico de 5 meses o de mensual, me da igual, ¿no? Es cuestión de estirarlo un poco más. Y luego ya, en gráfico diario o semanal, cuando estemos en zonas interesantes, intento ya afinar mi entrada. Pero intento saber que estas son las zonas más importantes. ¿Vale? Aquí tenemos un ejemplo de reacumulación, es decir, PS, AR, tenemos aquí un spring, aquí se llamaría más bien un shakeout, aquí un pequeño secondary test, esto sería el fase A, todo esto sería fase B, aquí el sprint ya bueno, ¿no? de sacudida, fase C, joder, qué mal dibujo, lo siento, ¿eh? Y aquí el salto, ¿no? El jump across the creek, ¿no? Esa sería un poco la idea. A ver, más preguntas. Gabriel pregunta con respecto al volumen climático, ¿qué te muestra? ¿Con qué te muestra? Me imagino que preguntas que cómo se muestra. Bueno, el volumen climático, normalmente lo que decía, tiene menos volumen normalmente que el PS, lo voy a dibujar porque igual con tanta, es facilito, pero con tanta PS, no sé qué, PSY, igual ya os estoy mareando. Pero el selling clímax o el buying clímax, el selling clímax vendrá en una caída, después el PS, selling clímax, y el buying clímax vendrá en una subida, tendremos el PSY. PSY es de preliminary supply. Igual que PS era preliminary support, esto es preliminary supply. Y luego tendríamos el buying clímax. Vale. ¿Cómo se expresa? Normalmente el buying clímax y el selling clímax se expresan similar, ¿no? Menos volumen que el que se ha visto en el PS o en el PSY normalmente. Y el rango de las velas, aquí sí que en el selling clímax normalmente o en el buying clímax será menor. Menor que, porque en el PS y en el PSY ya hemos visto que puede ser muy contrario a lo que realmente es. En el PS, pues velas bajistas con mucho volumen, y en el PSY velas alcistas, blancas o verdes, alcistas con mucho volumen. Selling clímax ya nos podemos encontrar con velas más pequeñas, un aumento de volumen también importante, pero lo normal es que sea un aumento de volumen menor que el PS. De alguna manera ese volumen menor lo que te dice es que ya la caída no tiene tanta fuerza. Y por eso, pero es eso, es como una especie de clímax, ¿no? De momentum. De todas maneras, ya digo, son eventos muy importantes, pero que como operativamente yo espero a que se venga la R, etcétera, luego cuando tengo ya más dibujo,
es bastante sencillo verlo. Hay veces que en el tiempo real uno no sabe si es el selling clímax, pero dice, bueno, no pasa nada, porque como yo no tengo prisa y voy a dejar que esto suba, baje y tal, ya luego seguro que tengo más claro cuáles son las zonas buenas. Vale, pregunta John, por consiguiente, ¿cuál es la mejor entrada? Bueno, esa es otra muy buena pregunta porque me viene al pelo para matizar una cosa que yo intento repetir mucho, ¿no? Y yo sé que es muy poco glamuroso. Vamos a ver, lo que todo el mundo intenta buscar en el trading es un sistema. No sé si estáis de acuerdo, ¿no? Hay que buscar un sistema con unas reglas claras, con una gestión monetaria adecuada y además tener la cabeza. A mí me hace mucha gracia porque lo del psicotrading es lo que llamaba a mi abuela y mi madre tener sentido común. Eso es el psicotrading, ¿no? Bueno, así un poco en plan broma, ¿no? Vamos a ver, ¿cuál es el problema? Que Wyckoff no es un sistema. Esa es la mala noticia. No es un sistema. Es una manera de entender el mercado. Una manera de aprender a leer qué puede estar pasando en términos de oferta y la demanda. A mí me gusta poner un ejemplo yo creo que muy sencillo de entender. A ver si lo consigo. Sabéis que hay básicamente dos maneras de analizar el mercado. Bueno, podría haber más, pero bueno, vamos a resumirla con las dos más importantes. Una que es el análisis técnico y otra que es el análisis fundamental, que es estudiar pues las cuentas de la empresa, el balance, los estados financieros, etcétera, ¿no? Bueno, el análisis fundamental estudia los estados financieros de la empresa. Bueno, por decirlo de alguna manera, Wyckoff sería como aprender a leer los estados financieros del gráfico. Es decir, cuando tú tienes un profesor de contabilidad, no sé cómo lo llamáis vosotros, pero bueno, sí, contabilidad, ¿no? Me imagino que igual. Lo que te enseña es a interpretar esos estados financieros y te dice, pues mira, en la cuenta de pérdidas y ganancias, la empresa pone las ventas que hace y luego los costes que tiene para incurrir a esas ventas y de ahí saca un margen bruto y luego además viene con los gastos de administración y tal y ahí saca un margen neto, etcétera, ¿no? Y te va enseñando cómo leer esa cuenta de pérdida de ganancias. Y luego te enseña lo que es el balance y te dice, pues aquí está el activo y aquí está el pasivo. Tienen que ser iguales. Bueno, y aquí está el patrimonio neto. Y aquí está las fuentes de financiación. Y aquí está el activo en lo que lo destina, etcétera. Y te enseña a leer el lenguaje de la empresa. El lenguaje de la empresa. Pero realmente no te dice qué empresa, o sea, qué tiene que poner ese balance para que tú compres una empresa o no. No te dice, pues si tienes 3 meses de beneficios ascendentes, entonces tienes que comprar. No, eso no te lo enseña la contabilidad. Te enseña a interpretarlo. Y luego tú, pues con todo lo que sepas interpretarlo, dirás, oye, pues esta empresa en concreto me gusta. ¿Por qué? Bueno, pues esta me gusta pues porque sí, pues porque tiene beneficios crecientes, tiene poca deuda y tú ya lo amoldas. Pero no te dice qué comprar y qué vender. Wyckoff hace lo mismo. Wyckoff te ayuda a leer el lenguaje de la oferta y la demanda. Pero técnicamente no te dice cuándo comprar y cuándo vender. Te ayuda a interpretarlo. Luego ya ahí depende de cada uno cuándo comprar y vender. Por ejemplo, volviendo al análisis fundamental. A lo mejor una persona sabe mucho de contabilidad y es capaz de leer muy bien los estados financieros de la empresa. Y aún así decide comprar una empresa muy endeudada, con mucha deuda. Pero eso no quiere, o sea, que compre una empresa muy endeudada no tiene por qué ser una mala decisión. A mí personalmente no me gusta, pero a lo mejor esa persona sabe que está muy endeudada. Lo importante es que lo sepa. Si lo sabe, él a lo mejor quiere correr ese riesgo. Decir, mira, es que yo quiero comprarme esta empresa muy endeudada, pues claro, cuanto más endeudada, más apalancamiento. Y esta empresa al final, si va bien, puedo ganar mucho dinero. Pero ya está una persona haciendo
un uso muy concreto de un conocimiento. Él sabe que está endeudada. Pues con Wyckoff lo mismo. Uno tiene que saber muy bien el lenguaje de la oferta y la demanda. Si luego quiere hacer una operación en el PS, por ejemplo, en la fase A, perfecto. Mientras que él sepa el riesgo que está tomando, me parece fundamental, porque obviamente si tú te la juegas para entrando en ese PS, en esa fase A, el riesgo puede ser mayor, es como lo de la empresa endeudada. Pero como estés en lo cierto, te puedes llevar un movimiento extraordinario. Ahí es donde cada uno tendrá que ponderar. Entonces, a mí me gusta mucho matizar que Wyckoff no es un sistema. Lo siento, esa es la mala noticia. Yo sé que tendría muchísimo más éxito, tendría mucho más minutos de gloria en sitios si a la gente le dijese que es un sistema. Pero no. Lo que sí que os comparto es dónde yo intento entrar. ¿Cuáles son mis estrategias? O dicho de otra manera, ¿cuál es mi sistema? Eso sí, pero el sistema mío, el de Valdecantos. Es como si Warren Buffett hace análisis fundamental. Y es como si Warren Buffett os enseña, pues, oye, mira, tenéis que, así esto se aprende en las ventas. Y luego dice, bueno, pues yo como Warren Buffett lo que intento es buscar empresas con poca deuda. Pero poca deuda, ventas crecientes, precio barato. Y yo os está diciendo la manera que él tiene de comprar. Pero es la manera de Warren Buffett. El conocimiento general es en la contabilidad. Bueno, pues aquí lo que estamos realmente viendo es esa contabilidad del gráfico. Y luego cada uno irá moldando su operativa, su técnica, su sistema a como él quiera. Por ejemplo, me comentaban antes que vosotros utilizáis mucho estrategias de opciones con acciones. Bueno, pues eso tendréis que ver cómo amoldar estrategias de compra y de venta de acciones, de opciones, perdón, con las ideas de Wyckoff. Y ese será vuestro sistema. Pero es posible que ya digo, la base común, los cimientos sean los mismos. Yo entro más en los sprints, pero a lo mejor el tema de las opciones, como podéis hacer los conos y podéis hacer cosas, pues a lo mejor os interesan más, pues a lo mejor en la fase A empezar ya a vender puts, yo qué sé, o algo así, ¿no? Y empezáis a hacer un cono, porque son otras estrategias. Por lo tanto, y ahí vais definiendo el sistema. Esto es muy rico. Lo bueno de Wyckoff es que te da un entendimiento muy, muy bueno del mercado. Y cuando eso lo tienes, el cómo luego lo manifiestes, no es que sea sencillo, no, porque no lo es, pero es muy creativo, muy creativo. Habrá gente que haga muy intradiario, otra gente que haga acciones a largo plazo sin apalancamiento, otras estrategias de opciones, y todos tienen sus particularidades. Pero bueno, en lo que me corresponde a mí, suelo fijarme mucho en la fase C, ¿no? que os comentaba. A ver, más preguntas. Vamos a ver. Vale, me pregunta Federico, ¿el sprint es como un testeo? Tampoco es mala pregunta. Pasa que estáis haciendo preguntas que requieren una explicación importante. No está mal tirado. Efectivamente, el sprint es como un testeo. ¿Por qué? Porque cuando el precio, volvemos otra vez al dibujo, ¿no? PS, Selling Climax, AR, fase B, y de pronto cuando el precio viene a romper el mínimo, aquí lo que realmente se está haciendo es un testeo, es decir, se está testeando qué grado de demanda y de oferta hay aquí. El cómo se hace, muchas veces el mismo profesional es el que vende aquí, fuerza la ruptura. ¿Por qué? Imaginaros que vosotros sois un gran profesional que habéis estado comprando aquí, en el PS, porque además el volumen os delata, en el Selling Climax, y de pronto veis que empieza a haber poca oferta en el mercado. Eso es bueno, para vosotros, porque vosotros estáis comprados, estáis largos. Por lo tanto, si empezáis a detectar que ya no hay tanta oferta, bien, pero necesitáis testearlo, estar seguros de ello. Una manera de testearlo, ¿cómo es? Pues vosotros mismos, en un momento dado, abrís posiciones a corto, por ejemplo, 5.000 cortos en este activo. Esas ventas masivas de cortos van a provocar que el precio caiga temporalmente. Si en esa caída
de pronto vosotros, como profesionales que realmente la gran mayoría de vuestra exposición, porque bueno, son 5.000 cortos, pero a lo mejor en largo estáis en 20.000 largos. Si de pronto veis que en esa caída hay mucha oferta entrando a mercado, empieza a entrar muchísima oferta entrando a mercado, vosotros sois los primeros que podéis decir, uy, pues había más oferta de la que yo pensaba. En ese momento cerráis vuestras compras y el mercado se caería. Pero si veis que en esa caída las ventas que entran a mercado no son muy importantes, estáis testeando realmente. Estáis testeando el grado de oferta flotante, que es como se llama, que hay en ese nivel. Si eso lo detectáis, en ese momento podéis decir, bien, todas las compras que hice aquí y que hice aquí, esto va bien. El precio caería, esos 5.000 cortos los volvéis a recomprar aquí vosotros más abajo, hace que el precio se gire, os habéis lucrado además poniendo cortos y luego largos, y luego además habéis conseguido que mucha gente se equivoque y habéis saltado los stops. Entonces el sprint, aunque técnicamente no se llama testeo, no se llama el típico test, tiene una función de testeo, porque el profesional lo que busca es eso, es como poner un anzuelo a ver cuánta oferta o cuánta demanda, pero en este caso, ¿no? Que es estamos poniendo el ejemplo de la acumulación, cuánta oferta hay todavía flotante. Vamos a ver, más preguntitas. Vale, me dice Alberto que por qué 7 minutos 5 o 2. Pues mira, porque no hay ninguna explicación lógica. Al final es cada uno que se encuentre cómodo con un gráfico. Yo, el de 7 minutos me gusta porque tiene un tempo que me permite no aventurarme demasiado, si me lo por llevar a un extremo. En un minuto, pues parece que uno está viendo continuamente, pues es un posible sprint, no sé qué, no. Pero en 7 minutos el gráfico tiene un tempo mucho más tranquilo. Y me sirve mucho para ver. Mira, por ejemplo, ahora lo que pasa es que para que veamos cómo sería el análisis en tiempo real, ¿vale? Y ahora sigo contestando a cosas. De momento, para mí, el largo, la posibilidad del largo, solo me lo plantearía cuando el precio llegue aquí. Esa es la verdad. Porque este es mi gráfico de 60 minutos, ¿no? Este es mi AR. Pero bueno, imaginemos que estamos en esta zona. Entonces, yo lo que hago en 7 minutos es decir, oye, pues mira, el precio ha ido cayendo. Aquí, perdón. Bueno, primero, este volumen aquí lo que me delata, este volumen de aquí, lo que me delata es que aquí la demanda ha intentado entrar, ha intentado sujetar esta zona. Fijaros además, ¿dónde ha entrado aquí el volumen? Aquí entró el volumen. Y si entró aquí el volumen, ¿qué quiere decir? Que aquí hubo demanda. Mucha demanda aquí que sujetó la caída. Si el precio ahora, si vosotros sois demanda profesional, y de pronto el precio se os va en vuestra contra, ¿qué zona pensáis o qué zona defenderíais? Lo lógico es que sea esta. ¿Por qué? Porque aquí es donde empezaríais a perder dinero. O sea, si el precio cae de esta zona, empezáis a perder. Por lo tanto, si vosotros habéis comprado en esta zona, lo normal es que defendáis esta zona. Y por eso es muy habitual y el volumen te da una información tremenda. Y fijaros qué curioso, que el volumen de nuevo aparece, voilà, exactamente en esta zona. ¿Por qué? Porque la demanda aquí lo que ha intentado es sujetar este nivel de precio, el 2.687, pero ha fracasado. Aquí ha habido una pequeña corrección, poco volumen y ha caído. ¿Vale? Aparece de nuevo un volumen. Aquí de nuevo está entrando demanda. Yo esto a nivel dinámico, yo esto lo planteo como un PS. ¿Por qué? Porque esto es una demanda preliminar. Y luego viene una pequeña caída, que puede ser el selling clímax. Pero, ojo, fase A. Si yo intento entrar en la fase A, aquí ya tendría que haber entrado largo. Pero es que, fijaros qué mal rendimiento hubiese tenido, me hubiesen saltado los stops. Por eso yo la fase A no me interesa. Yo aquí empiezo a plantear que esto puede ser una fase A, pero el propio mercado me dice, esto todavía no está preparado. Ya está, no he perdido absolutamente nada. Sé que el mercado tiene una fase, un tempo, y tengo que esperar con tranquilidad.
Aquí de nuevo parece que el volumen, no mucho, pero aumenta. Venga, pues parece que hay algo de demanda por aquí. Y esto podría ser a lo mejor el AR. Bueno, pues me defino mi tal, me defino mi cual aquí. Y aquí ya tengo un pequeño rango con el que trabajar. ¿Podría haber sido esto un sprint? Bueno, sí, aquí es cuando se contesta un poco a las preguntas que me habéis dicho, ¿no? Que si hay alguna posibilidad de saber si va a ser una cosa u otra. Si este sprint, posible sprint y recuperación de esta zona, hubiese sucedido en el gráfico de 60, en el soporte que aquí he planteado, hubiese sucedido aquí, más abajo, en 2680, 2680 en este gráfico de 7 minutos está aquí. Aquí. Vale, pues si esto... Perdona. Esto que está sucediendo ahora mismo con la posibilidad de recuperación hubiese sucedido aquí, yo probablemente me hubiese intentado jugar aquí un largo. ¿Qué pasa? Que no, el precio no está aquí, por lo tanto tranquilidad, ¿vale? Pero la idea es esa, decir, oye, puede ser un PS, una R, y esta idea de este posible sprint, que sería fase C, la tengo que combinar con el análisis de grado mayor. Ese es el que te va a tener la clave. El contexto del análisis de grado mayor, el de 60 minutos que yo estoy haciendo, o el vosotros que podéis hacer en un gráfico mensual de acciones o de semanas, etcétera, es fundamental. Esto no quiere decir que esto, o sea, no pueda ahora subir para arriba. Seguro, bueno, ¿por qué no? Pero no se trata de acertar en cada giro. Se trata de, yo mi dinero me lo juego en aquellos momentos en los que yo sé que las probabilidades están a mi favor. Y yo sé que esta zona es más importante que ninguna, porque es el AR en el gráfico de 60 minutos. Por lo tanto, yo, si esto estuviese sucediendo aquí, entonces igual sí que me gusta esta fase C. Si no, la descarto. Vale, no sé si más o menos os estoy mareando o liando mucho, pero bueno, esa es básicamente un poco la idea, ¿no? Y fijaros, sigue cayendo, fenomenal, ¿vale? Y muchas veces si se te va para arriba, pues bueno, pues me he perdido, a lo mejor me he perdido una oportunidad, pero no he perdido, ¿no? O sea, no he perdido, quiero decir, no he perdido dinero si me sale mal. Yo siempre digo lo mismo, yo de 1000, no hay estadísticas exactas, pero de 1000 situaciones que a mí me gustan, 500 se me van. Pues porque se te ha ido, porque no estás en el mercado, pues porque se te van. Y luego de esas 500, con que 300 te salgan bien y 200 mal, esto ya tiene perspectivas de positivo, eso ya es positivo. Hombre, obviamente hablamos de, habría que tener una esperanza matemática, que las positivas tengan una media mayor o igual o mayor que las perdedoras, ¿no? Ya sabéis cómo va eso, pero bueno, en general, ¿no? Que hay la idea, lo que quería transmitir es que hay muchas oportunidades que se te van. Largo, en el argot más coloquial, se habla de comprar acciones, es decir, comprar se habla de ponerse largo y vender se llama o se habla en el argot ponerse corto. Lo utilizamos mucho. ¿Esta operativa la manejas para intradía o swing? También es una buena pregunta porque eso de intradía o swing para mí no es del todo correcto. Normalmente, no sé cómo lo llamáis vosotros, pero nosotros distinguimos en dos tipos de operativa. En función del estilo de operativa. Una es el scalping y otra es el swing trading. Swing. Y luego, en función del time frame, podemos hablar de intradía o a overday o a varios días, ¿no? Y a varios días ya podemos hablar pues, de medio plazo, largo plazo. Pero es diferente. Vamos a ver, la diferencia entre scalping y swing es lo siguiente.
vamos a ver, el precio, al final el mercado, me da igual en qué temporalidad, ¿eh? Me da igual que sean 2 minutos o semanal, pero siempre se va a mover con la misma dinámica. Un movimiento tendencial, ese movimiento tendencial será porque la demanda es superior a la oferta, hay poca oferta y por lo tanto la demanda tiene que ir subiendo precios hasta encontrar contrapartida, hasta que llegue un momento en que en el volumen nos advierta que hay oferta, empezaremos un proceso lateral y luego seguiremos para arriba si la oferta se retira. De nuevo, el volumen nos delatará que hay oferta aquí, aquí se producirá un nuevo momento de equilibrio, proceso lateral, hasta que el mercado otra vez vuelva a subir. Pero esta dinámica, que se llama muchas veces de impulso y corrección, se da en cualquier time frame. Cuando hablamos de un estilo scalping, lo que estamos hablando es de esa operativa que intenta coger impulsos e intenta estar fuera de mercado en la corrección. Por lo tanto, el estilo scalping, cuando entra cuando ya ha detectado que la oferta deja de presionar y se saldrá al primer síntoma de que el volumen aumenta y de que podría haber de nuevo oferta entrando en el mercado. Simplemente cierra ahí. Pero ya digo, este estilo scalping, o sea, este impulso puede ser en un gráfico de 2 minutos, y a lo mejor esta subida ha tardado 8 minutos en hacerse, o esto puede ser un gráfico semanal. Lo importante es la idea de la corrección. ¿Y qué hace el swing? El swing dice, bueno, yo realmente lo que quiero es optar por un movimiento mayor, por lo tanto voy a aguantar, voy a especular con la idea de que este proceso de equilibrio, aunque se me va a venir en contra, porque en principio se te viene en contra, tú estás aquí largo y a ti que de pronto haya oferta es un mal síntoma. Pero decides aguantar porque sabes que la recompensa puede ser mayor. Y además luego te puede permitir dibujar una directriz para mover el stop, el trailing stop. Bueno, puedes hacer otro tipo de estrategias. Ese es el estilo swing, aquel estilo que aguanta las correcciones para intentar coger los movimientos tendenciales más amplios. Pero no tiene por qué ser intradía, esto ya digo, el estilo, tú puedes hacer un estilo scalping en semanal o un estilo swing en intradiario. Ya digo, esto puede ser, tú entras aquí largo, 8 minutos, luego empieza esto a caer una corrección de 4 minutos, tú la aguantas, el precio luego te vuelve a dar la razón, vuelve a subir y a lo mejor has entrado aquí, te has salido aquí y todo esto ha tenido lugar en el mismo día en 45 minutos. Y has hecho un estilo swing. Has navegado con las olas. El scalping no, el scalping es saltarse tal. Dicho esto, a mí me gusta hacer un estilo intradiario, pero más de estilo swing. A mí me gusta intentar aguantar alguna corrección para intentar coger un movimiento más amplio. ¿Por qué? Porque entrar no es fácil. Tienes que esperar mucho, te entran dudas, etcétera. Cuando entras y el mercado te da la razón, salirme a las primeras de cambio no es algo que me guste. Entonces, me gusta intentar especular con que la corrección que me puede poner en peligro no va a ser lo suficientemente grande y me puede merecer la pena aguantar para ver si me cojo un movimiento más amplio. Hay muchas operaciones que las tengo que abortar porque al final el precio se me va en contra. En fin, hay mucha variabilidad, que habría muchas cosas que comentar, ¿no? Cómo reacciona en cada situación. Pero a mí me gusta más hacer un estilo un poco swing, pero dentro del día. Vale, David dice, ¿haces salidas parciales o piramidas tus posiciones en algunas zonas? También es una buena pregunta. Vamos a ver, David está hablando, para el que no lo sepa, de las salidas. Entras, que ya es difícil, y ahora, ¿cómo salimos? Bueno, si solo tenemos un contrato para operar, o un lote, o una acción, una unidad, no hay... En fin, bueno, podríamos realmente hacer dos tipos de salidas, o técnica o digital, ¿no? Que podríamos llamar. La digital es muy fácil. Oye, yo entro, compro en 100 y yo pongo ya mi salida limitada en 105 y ya está. Y en cuanto toque el precio 105 me salgo. Eso está muy bien porque te quitas cualquier tipo de
de planteamiento operativo, ¿no? Tú pones la operación. ¿Qué pasa? Que esa salida digital, hombre, no es la ideal. Lo ideal es hacer una técnica, es decir, basado en tu conocimiento. Y desde mi punto de vista, basado en la oferta y la demanda, basado en Wyckoff. Si tú ves que has entrado, por ejemplo, en ese sprint, en esa fase C, y de pronto el precio salta el AR, hace el salto del arroyo, tu conocimiento técnico debería llevarte a, oye, aguanta la posición, que esto ha saltado, que ahora puede venir un movimiento tendencial. ¿Para qué voy a cortar aquí de manera técnica, ¿no? Por lo tanto, lo ideal es hacer una salida técnica. ¿Qué pasa? Que tampoco es fácil, porque luego aquí entran las emociones, etcétera. ¿Qué pasa? Que cuando tienes más contratos, tienes, por ejemplo, 2 contratos, o puedes trabajar con 4, con 6, o con acciones. Tienes la posibilidad de comprar 100 acciones de una empresa, pues esto te permite hacer lotes, ¿no? Por ejemplo, de 20 en 20. Ya puedes jugar un poco más a salir. Entonces, básicamente hay 2 estrategias de salida. Bueno, por supuesto, la digital, eso siempre está ahí, pero luego hay 2 que son la piramidal o salidas parciales. Vamos a ver, matemáticamente hay algún estudio, de hecho ese estudio lo hace Óscar Cajigas, que es un español muy bueno, a mí me encanta el tío, con unos libros muy buenos de gestión monetaria, etcétera, siempre lo recomiendo. Óscar Cajigas, lo podéis buscar en Google, que dice que piramidar es matemáticamente lo más interesante. Pero tiene un problema. Vamos a ver, ¿qué es piramidar? Piramidar es, imaginaos que yo tengo la posibilidad de comprar 100 acciones. Bueno, pues veo una acción que me gusta y de pronto en 100 decido ponerme largo. Pero no me pongo largo con mis 100 acciones. Bueno, voy a poner otro precio para que no nos liemos. El precio está en 87 dólares. No me pongo largo con 100 acciones, sino me pongo largo con 20. Si veo que el precio va a mi favor y se va a 89, por ejemplo, dólares, pongo otros 20 acciones. Si se va a 92, pongo otros 20 acciones. Así, hasta lo que tú tengas, ¿no? He puesto 20, pero podría ser, por ejemplo, 50 y 50, ¿no? Y en 2 golpes ya estás piramidando. Aparte de la explicación matemática, tiene una explicación psicológica. Y es que nosotros, como seres humanos, solemos hacer justo lo contrario. Y sabemos que lo contrario es lo malo. ¿Qué es lo contrario? Cuando vamos perdiendo, lo que el cuerpo nos pide es promediar a la baja para subir el precio medio. Pero sabemos que eso es lo peor que se puede hacer. Pero nuestro cuerpo nos lo pide para intentar recuperar. Y cuando vamos ganando dinero, lo que nuestro cuerpo nos pide es cerrar pronto para consolidar la ganancia, ¿no? Vamos ganando, voy ganando ya 100 dólares. Te entra miedo y quieres cerrar la posición rápidamente. Cuando lo que tenemos que hacer es justo lo contrario. Ya sabéis la típica premisa de deja correr las ganancias, deja correr ganancias y corta rápidamente pérdidas. Y corta pérdidas. Y nosotros intuitivamente como seres humanos solemos hacer lo contrario. Solemos cortar las ganancias, nos entra el miedo y cortamos, y prolongamos las pérdidas acumulando. Bueno, pues piramidar es justamente hacer lo contrario, hacer lo que realmente deberíamos hacer, que es cuando vayamos ganando, dejemos correr ganancias e incluso arriesguemos más y metamos más dinero. Eso es piramidar. Y cuando vayamos perdiendo, vayamos reduciendo la pérdida. Piramidar no lo hago porque es muy difícil, que prefiero salidas parciales, ¿vale? Pero nada, bueno, decir que me sabe, bueno, que hay muchas preguntas, que hay algunas que no he podido explicar y de nuevo matizar, pedir disculpas porque muchas veces uno no sabe si la exposición que hago es muy básica o es un poquito avanzada para algunos. Bueno, consejos, hay muchos, ¿no? Lo primero, tranquilidad y disfrutar del aprendizaje. Hay como una especie de mantra de que hay que correr en esto, de que hay que empezar o que te puedes hacer rico rápido, no, olvidarlo. Hay que disfrutar aprendiendo, no tener prisa.
y aprender, ¿no? Y tomarlo con mucha positividad, porque los momentos malos van a venir, ese momento en el que abre uno una cuenta y a lo mejor pues pierde dinero, relativizarlo, por supuesto utilizar dinero que sea de ahorro, que en un momento dado os podáis permitir, y ya digo, mucha tranquilidad, no vayáis buscando cosas muy buscar cosas de sentido común. Y no sé, ese consejo básicamente, ¿no? Aprender, formarse, tranquilidad, disfrutar del aprendizaje, no correr y sentido común. No sé, hacerse rico en 6 meses no tiene mucho sentido, ¿no? En fin. Y luego ya, bueno, también tener amplitud de miras, aprender de unos y otros, es decir, yo estoy muy especializado en Wyckoff, en precio y volumen, y para mí es una manera de entender el mercado muy buena, pero tampoco tengáis miedo a, oye, pues yo voy a aprender opciones, por ejemplo, aunque Enrique no lo haga, o eso que dice Enrique lo voy a poner en cuestión y yo lo voy a plantear de otra manera. Es decir, experimentar, nutriros de gente, de compañeros, de gente que igual tiene más experiencia que vosotros. O sea, ser, lo que decimos aquí, ser esponjas. Intentar absorber todo lo que podáis, que de ahí es donde cada uno puede encontrar su manera de operar con la que se sienta bien. Y luego ya por último, decir que todo el mundo tiene algunas características intrínsecas que le pueden hacer triunfar. Cuando hablo de triunfar no digo hacerse rico, pero sí de tener una operativa rentable con algún tipo de estilo. Es decir, yo soy alguien relativamente reflexivo, tranquilo. Bueno, pues esas son mis fortalezas. A lo mejor alguno de vosotros pues es un empresario pues mucho más enérgico, más intuitivo, más rápido. Pues a lo mejor en una operativa más rápida, más intuitiva es donde tiene su nicho y su potencial. Otro a lo mejor pues es, ya digo, un término medio, ¿no? Y le gusta diversificar. No sé, es decir, que emocionalmente todos tenemos dificultades, pero emocionalmente todos tenemos de una manera intrínseca algunas cualidades que nos hacen que esa puede ser nuestro punto de diferenciación. Nada, investigarlo, intentar conoceros a vosotros mismos y aprender. Muchísimas gracias, qué sesión tan espectacular. También un honor para nosotros saber que hay muchos conceptos que nosotros ya tenemos claros y hay otros también que los vamos aprendiendo poco a poco. De todas maneras, mil gracias y me encantó la sesión. Estuve ahí tomando nota, muy pendiente de lo que decías y espero que también las personas que asistieron lo valoren mucho. De verdad, muchísimas gracias, Enrique. Nada, a vosotros, un placer, de verdad.